Hola, Jessy. Hola, ¿qué tal? Comenzamos en unos minutos. Buenas tardes a todos. Les pedimos si pueden prender sus cámaras, por favor. Le damos la bienvenida a la sesión de SARS-CoV-2. Vamos a iniciar esta tarde con los doctores Adrián Díaz, Fernando Goldbaum y también Jesse Wagoner. Y posteriormente van a ser presentados por la doctora Patricia Lanyard, que también va a presentar a los otros miembros de mesa que nos están acompañando, que también son la doctora Angélica Zamudio y el doctor José Manuel Fusillo. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por todo su apoyo para llevar adelante este workshop. Para nosotros es un honor tenerles a ustedes, tanto como disertantes como también miembros de mesa, y en esta situación que hayan otorgado su tiempo para poder participar en este evento y compartir sus experiencias. Muchísimas gracias. Pasamos con la doctora Patricia Lanyard. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias al Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Asunción, al CONACYT y a los coordinadores del simposio por las invitaciones. Vamos a dar entonces inicio a esta sesión de disertaciones y mesa de discusión número 12. Vamos a empezar con el expositor, el doctor Adrián Díaz. Él es biólogo y doctor en ciencias biológicas, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente se desempeña como director del laboratorio de Arbovirus y profesor adjunto del Instituto de Virología Dr. Vanella e investigador adjunto del CONICET. Realizó parte de su doctorado en el Centro de Control y Prevención de las Enfermedades CDC de Estados Unidos en el área especializada de virosis de transmisión vectorial. Realizó postdoctorados en el Instituto de Salud Carlos III y en el Wadsworth Center del Departamento de Salud del Estado de Nueva York. Actualmente, ante la pandemia del COVID-19, realizaron aislamiento viral, detección y cuantificación de anticuerpos neutralizantes contra SARS-CoV-2 para el análisis de la calidad de plasmas convalecientes de donantes para el tratamiento de COVID-19.
Además, realizan la determinación de virus viables en muestras de hisopado de pacientes con excreción prolongada. Muchas gracias, doctora Adrián, por acompañarnos esta tarde y te cedo la palabra para empezar con tu charla. Muchas gracias, Patricia. En primer lugar, quería agradecer la invitación y hacerla extensiva a todos los integrantes, coordinadores y organizadores de este evento tan importante. Bueno, como bien me presentaste, la charla que voy a dar se basa en contarles nuestra experiencia, compartir nuestra experiencia durante el desarrollo de la técnica de neutralización viral y su implementación en la contingencia sanitaria por SARS-CoV-2. Bueno, como ustedes saben, el SARS-CoV-2 es un virus emergente de origen zoonótico que al momento lleva infectadas aproximadamente unas 29 millones de personas y más de 900.000 muertes se han detectado hasta el momento a nivel global. Bueno, como es una enfermedad nueva, no existen tratamientos específicos para el tratamiento de esta enfermedad, pero se encuentran algunas terapias que en algunos casos está habiendo resultados, como son algunos antivirales, el desarrollo de sueros hiperinmunes, anticuerpos neutralizantes monoclonales y el tratamiento, la aplicación del plasma de convaleciente de personas que se han recuperado luego de la infección por este virus. El tratamiento con plasma de convaleciente es un tratamiento que se ha utilizado históricamente en el área para el tratamiento de enfermedades virales, y Argentina particularmente lo ha utilizado en los orígenes de la emergencia de la fiebre hemorrágica argentina. En la actualidad hay numerosos trabajos científicos que han evaluado clínicamente el desarrollo y el desempeño de esta terapéutica con resultados positivos. Si bien no existen hasta ahora lineamientos generales para la aplicación del plasma de convalecientes, la FDA y la Unión Europea sí recomiendan que todos los sueros de donantes sean evaluados para la presencia y cuantificación de anticuerpos neutralizantes. Según la FDA, el título de ese suero, de ese plasma, tiene que tener un título cercano a 160, o en algunos casos sugieren también que un plasma con un título de 80 también es aceptable para su utilización. En base a estas necesidades que se plantean por la contingencia por el COVID-19, el Ministerio de Salud se comunica con nuestro instituto para el desarrollo de la técnica de neutralización viral y su implementación en la evaluación de plasma de convaleciente. Y es por eso que se firma un convenio de colaboración entre ambas instituciones. Entonces, en el marco de este convenio, lo que se hizo fue desarrollar y estandarizar la técnica para la detección y cuantificación de anticuerpos neutralizantes. Bueno, como ustedes saben, cuando se ocurre una infección viral, esa infección viral genera una respuesta inmune policlonal, porque el sistema inmune humano reacciona frente a esa masa antigénica del virus, ¿sí? El coronavirus, como todos los virus, están constituidos por proteínas estructurales y proteínas no estructurales. Y todas esas proteínas funcionan como determinantes antigénicos, como antígenos, y activan distintos clones de linfocitos de nuestro sistema inmune. Solo aquellos anticuerpos que van dirigidos a los receptores virales,
que son los que detectan los receptores celulares y provocan la infección de la célula, van a permitir la neutralización de la infección. Y somos conocidos como anticuerpos neutralizantes. La única técnica gold standard que nos permite determinar la presencia y cuantificar la presencia de esos anticuerpos neutralizantes es la técnica de neutralización. Para el desarrollo de la técnica de neutralización, lo primero que se debe realizar es aislar el virus en cuestión, y para ello lo que realizamos en el laboratorio fue la obtención de hisopados previamente confirmados como positivos por una PCR, y esos hisopados se inocularon en células Vero. Aquí podemos ver una monocapa de células Vero de 48 horas sin efecto citopático, y acá la misma monocapa inoculada con el hisopado de esta persona positiva para SARS-CoV-2, y aquí podemos ver el efecto citopático. El efecto citopático que nosotros observamos lo comenzamos a observar a las 48 horas. En la actualidad ya hemos aislado aproximadamente unas 10 cepas de SARS-CoV-2 en nuestro laboratorio. Esa cepa va a convertirse en nuestra semilla viral, ¿sí? Y antes de realizar la neutralización, lo que se realiza es la cuantificación o titulación de la semilla viral. Para poder cuantificar la semilla viral, lo que se realizan son diluciones seriadas, el factor 10, ¿sí? Y cada una de esas diluciones se siembran en estos pocillos que contienen monocapas de células Vero, en este caso, y luego se les coloca una capa de agarosa para poder observar el efecto citopático del virus sobre la célula en forma de placas. De esta manera, con diluciones seriadas, uno puede llegar al título, y el título es la última dilución donde se observan placas virales o placas de lisis. Entonces, ¿cómo se realiza? Acá lo que podemos observar son las placas de lisis, ¿sí? sobre las monocapas de células Vero que han sido infectadas. Perdón. Bueno, en una prueba de neutralización consta de dos partes. La primera parte, que es la etapa de neutralización, en donde se enfrenta el suero problema y una cantidad concentrada, conocida, teórica, de unidades formadoras de placa. Es decir, nuestras unidades virales teóricamente conocidas. Se enfrentan en el mismo volumen. Supongamos acá se trabaja con 100 microlitros de volumen de suero y 100 microlitros de la semilla viral. Esa mezcla se deja incubar por un periodo de 60 minutos a 37 grados centígrados en una estufa, y luego de ese periodo de neutralización se colectan 100 microlitros de la mezcla en un orificio conteniendo monocapas de células Vero. Esas monocapas de células Vero se dejan incubar por 60 minutos a 37 grados centígrados en estufa, y luego de ese periodo, que es el periodo de adsorción, donde nosotros dejamos que el virus infecta las células, luego de ese periodo se le agrega una capa de agarosa, y esa agarosa lo que hace es impedir que el virus se pueda mover a lo largo de la monocapa de células. Y de esa manera nosotros podemos observar el efecto citopático en forma de placa. Luego, esa placa, o esa policubeta, digamos, conteniendo las células con el material neutralizado, se observa
y se cosecha luego de cumplido el periodo de incubación para este virus, que son aproximadamente 3-4 días, y se fija la monocapa con una solución de formol, y luego se tiñe, en este caso con cristal violeta, para poder observar el efecto del virus sobre la monocapa de células Vero. Lo que nosotros vamos a observar es el efecto de neutralización. Entonces, ahora hay que definir cuál de esos sueros han sido positivos y cuáles son negativos. Entonces se fija un criterio de neutralización y ese criterio puede ir entre un 80% y un 90% de neutralización. Entonces, si nosotros inoculamos como concentración inicial 100 unidades formadoras de placa, nosotros vamos a considerar positivas todas aquellas muestras de plasma o de suero que neutralizaron el 80% o más de las unidades formadoras de placas inoculadas. Entonces, que deberíamos contar hasta 20 placas en cada una de esas muestras. Entonces, toda muestra en donde nosotros encontremos 20 placas o menos, ¿sí?, van a ser consideradas positivas. Una primera instancia se hace un screening de la muestra, y en una segunda instancia, aquellas muestras que fueron positivas a una dilución de 1 en 10, se les hace una titulación para determinar la concentración de anticuerpos neutralizantes. Y acá es como podemos observar cómo en una dilución seriada factor 1 en 10, ¿sí?, podemos determinar la cantidad de anticuerpos neutralizantes. En este caso, podemos ver que esta muestra tiene un título aproximadamente de 1 en 10.240. ¿Sí? Y en este caso, esta muestra tiene un título de 1 en 160. ¿Cuáles son las aplicaciones de la neutralización? Las aplicaciones son numerosas porque para poder realizar la neutralización uno debe contar con el virus, entonces es un ensayo biológico que permite también caracterizar biológicamente la cepa y ciertas cualidades de esa cepa. Por un lado, nos va a permitir evaluar la respuesta inmune neutralizante y poder conocer sobre la dinámica de la respuesta inmune neutralizante para un virus nuevo como es este caso particular. Por otro lado, lo podemos aplicar en estudios de prevalencia para evaluar la cobertura de protección inmunitaria, como por ejemplo la cobertura de protección en el desarrollo de una vacuna. Por otro lado, también podemos realizar la evaluación de actividad neutralizante de compuestos biológicos, como sueros hiperinmunes, anticuerpos monoclonales, productos naturales a través de ensayos de actividad antiviral. Y también en la evaluación de técnicas serológicas. La neutralización es considerada una técnica gold standard dentro de lo que es la virología. Pero lamentablemente es una técnica que se necesita un equipamiento e instalaciones bastante complicadas, por decirlo de alguna manera, y se necesita también de personal altamente capacitado. Y hoy en día son pocas las personas que tienen formación en este tipo de técnicas de virología clásica. Por lo tanto, es como que la tendencia ha sido en el desarrollo de generar técnicas disponibles comercialmente que puedan ser aplicadas por numerosos laboratorios. Pero esas técnicas no tienen la sensibilidad, la especificidad de una técnica gold standard como la neutralización. Entonces, podemos utilizar la neutralización como técnica de referencia para estimar la especificidad y sensibilidad de estas técnicas serológicas comerciales. Entonces, una vez que implementamos el aislamiento viral e implementamos la neutralización, utilizamos estas técnicas para apoyar al Ministerio de Salud en ciertas problemáticas que iban surgiendo en la contingencia de COVID-19. Uno de esos estudios que hicimos fue realizar estudios de viabilidad viral en hisopados positivos para aquellas personas que estaban hospitalizadas y de esta manera poder darles el alta. Entonces lo que hicimos fue, hasta el momento estudiamos 70 hisopados positivos de estas personas hospitalizadas que llevaban entre 3 a 91 días de evolución, y esos hisopados
se inoculaban en células Vero y durante 4 pasajes ciegos se les seguía la observación para detectar la presencia de efectos citopáticos. Todas las muestras que resultaron positivas, que solamente han sido 7, ninguna de ellas superó los 10 días de evolución. Solamente se encontró virus infectivo en muestras que tenían 3 días de evolución, 5 días de evolución, 6, 7 y 9 días de evolución. Por otro lado, aplicamos la técnica para el estudio preliminar de la dinámica de anticuerpos neutralizantes y cómo era la distribución de los títulos de anticuerpos neutralizantes en la población de recuperados en la provincia de Córdoba. Bueno, en un estudio que estamos llevando a cabo de aproximadamente 730 pacientes recuperados, vimos que el 18% de estas personas no habían desarrollado una respuesta neutralizante para este virus. Y que aproximadamente el 34% de estas personas desarrollaron títulos mayor o igual a 80, que son los títulos recomendados por la FDA para que puedan ser compatibles como donantes en el tratamiento de plasma de convaleciente. Pero sin embargo, un buen porcentaje de estas personas con anticuerpos elevados no pueden ser donantes, ya sea porque eran mayores de edad o porque tenían alguna comorbilidad. Y esta es una problemática para conseguir donantes. También otra cosa que hemos realizado ha sido hasta ahora el provisorio, por el tiempo de evolución de estos pacientes, de seguirles el desarrollo de anticuerpos neutralizantes. Y lo que vemos en una submuestra muy pequeña, hasta el momento de 22 pacientes, lo que vimos que solamente 2 personas han desarrollado como un pico de producción de anticuerpos neutralizantes. La mayoría de las personas, luego de 3 meses de evolución, no han desarrollado anticuerpos por encima de los 80. La mayoría de las personas no han desarrollado ese título de evolución de anticuerpos. Bueno, como les comentaba al principio, la NT se puede utilizar como una técnica de gold estándar para medir la especificidad y la sensibilidad de técnicas serológicas. Entonces lo que hicimos es, como la NT es complicada para poder ser aplicada de manera masiva en la evaluación de anticuerpos neutralizantes en los plasmas de convalecientes, estamos realizando un estudio para determinar, mediante análisis de correlación, títulos de NT y lecturas de kits como el Architect y el kit COVIDAR, que es un kit diseñado en Argentina, es un ELISA diseñado en Argentina. Y o sea, el objetivo de este estudio es tratar de identificar valores de lectura de estos 2 kits comerciales que nos puedan orientar y asegurar de alguna manera sobre qué rango de títulos de anticuerpos neutralizantes estamos trabajando. El análisis de correlación de Spearman que hicimos entre anticuerpos neutralizantes y lecturas por el kit de Architect de Abbott, lo que detectamos fue que hay una correlación positiva y significativa estadísticamente, y esa correlación es lineal, pero el R cuadrado, el valor de R cuadrado, nos da muy bajo, aproximadamente del 20%. Por lo tanto, no hay un valor predictivo que nos permita asociar un valor de Architect con un valor de título de anticuerpos neutralizantes. Lo que sí estamos viendo es que en lecturas entre 5 y 6 de Architect, uno podría asegurar que estamos hablando, podemos asegurar de que los anticuerpos neutralizantes son menores a 80. Bueno, este es el equipo que estamos trabajando. Somos Javier Aguilar, Sandra Gallego, la doctora Lorena Spinzanti, Brenda Conigan, Sebastián Blanco y yo. Bueno, y nos conocemos como las Black Mambas. Y este estudio y este desarrollo de la técnica hubiera sido imposible si no contáramos con el apoyo de instituciones como el Instituto de Virología, la Facultad de Ciencias Médicas, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica del Ministerio de Ciencia y Técnica de Argentina, el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba
y el CONICET. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Adrián, por la excelente charla. Al final, quiero recordarles que al final de este bloque de 3 disertaciones vamos a contar entonces con una mesa de discusión con expertos nacionales en el área que se van a sumar a fin de propiciar un espacio para realizar preguntas a los disertantes o a los miembros de mesa y también compartir experiencias en el área. Entonces, también si tienen preguntas, pueden escribir en la sección de preguntas y respuestas. Vamos a pasar entonces a la segunda disertación. El tema de la disertación es anticuerpos neutralizantes y tratamientos de COVID-19. La disertación va a estar dada por el doctor Fernando Goldbaum, que es doctor en bioquímica de la UBA, se especializó en inmunología estructural e ingeniería de anticuerpos en Estados Unidos y dirige desde el año 2000 el Laboratorio de Inmunología y Microbiología Molecular del Instituto Leloir en Argentina. Es cofundador y director científico de Immunonova, es una startup dedicada al desarrollo de vacunas e inmunoterapias. Doctor Fernando. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha bien y se me ve bien? Sí, sí, estamos viendo ya la presentación también. Adelante. Muy bien. Antes que nada, agradecerles a los organizadores por la invitación y especialmente a la doctora Laura Mendoza. Yo les voy a hablar del desarrollo de un suero equino hiperinmune para el tratamiento de COVID. Voy a presentar muy brevemente a la empresa que desarrolló esto. Voy a hablarle de antecedentes previos para explicarles por qué llegamos rápidamente a nuestro desarrollo y después voy a hablar del producto en sí, del ensayo clínico que estamos llevando a cabo. Immunova es una empresa fundada hace ya más de 10 años por emprendedores y científicos vinculada al Instituto Leloir, donde yo todavía dirijo un laboratorio de investigación. Nuestro conocimiento está centrado en el área de ingeniería de proteínas y de anticuerpos, y actualmente estamos ubicados en este edificio tan lindo en la Fundación Argentina de Nanotecnología, en el campus Miguelete de la Universidad Nacional de San Martín. Y desarrollamos nuevos productos biotecnológicos para enfermedades huérfanas, y nuestra principal plataforma es una plataforma para presentación de antígenos al sistema inmune que se llama BLS. Muy brevemente, al comienzo de la pandemia nosotros estábamos trabajando en otra enfermedad de mucho impacto en Argentina, que es el síndrome urémico hemolítico. El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad producida por contaminaciones de alimentos, por una bacteria que se llama Escherichia coli, que produce una toxina que se denomina toxina Shiga. Y básicamente nosotros tomamos a esta enfermedad más como una atoxemia que una enfermedad bacteriana, y lo que desarrollamos fue anticuerpos contra esta toxina para tratar de controlar la enfermedad. Muy brevemente, lo que hicimos fue desarrollar un antisuero policlonal basado en un inmunógeno muy potente que desarrollamos en nuestro laboratorio. Con ese inmunógeno inmunizamos caballos, obtenemos un título muy alto de anticuerpos y después, por un proceso biotecnológico que ahora voy a explicar brevemente, obtenemos fragmentos de anticuerpos que tienen la capacidad de neutralizar a la toxina. Estos anticuerpos se vienen utilizando de este tipo hace más de 30 años como sueros antitetánicos y antiofídicos, tienen un perfil de seguridad muy conocido y tienen la ventaja de la respuesta policlonal contra diferentes epitopes, lo cual les daría en general mayor poder neutralizante. El producto que desarrollamos contra la toxina Shiga reconoce a 8 distintas variantes de la toxina, y en un proceso que nos llevó unos 5 años hicimos la prueba de concepto, el desarrollo preclínico, y en el año 2018 desarrollamos el ensayo de fase 1. Básicamente, esta diapositiva les muestra qué es lo que estamos haciendo. Nosotros obtenemos a través de la inmunización de caballos una muy alta cantidad de anticuerpos, que son estas IgG enteras, y después lo que se hace biotecnológicamente es tratar los anticuerpos con una enzima que se llama pepsina, que digiere el dominio constante, esta parte de los anticuerpos que tienen las funciones efectoras, pero mantiene
este fragmento de anticuerpo bivalente que se llama fragmento FAB'2, que contiene 2 sitios de unión al antígeno, es decir, contiene la capacidad de seguir uniéndose al antígeno. Este procedimiento es muy importante porque, siendo anticuerpos de caballo, anticuerpos heterólogos, al eliminar el dominio constante, prácticamente se eliminan todas las reacciones adversas que pueden producir estos anticuerpos de caballo, perdón. Y esto se demuestra en este slide, que no solo nosotros hemos avanzado en productos de este tipo, porque la respuesta policlonal es importante y muchas veces mejor que la respuesta de anticuerpos monoclonales, sino que, por ejemplo, en un mercado tan regulado como es el mercado de los Estados Unidos, la FDA últimamente ha aprobado productos de este tipo contra el veneno de los escorpiones o alacranes, contra la toxina botulínica, que son 7 subunidades diferentes, y se vienen utilizando hace muchos años con marcado éxito y han salvado miles de vidas en el caso de mordeduras de serpientes. Esto es simplemente un pequeño recordatorio de la capacidad que tienen estos anticuerpos de ser realmente muy seguros. En un estudio de más de 1500 casos de personas que han sido tratados con anticuerpos de este tipo anti-alacrán, tanto en el norte de México como en el sudoeste de los Estados Unidos, se vio que de 1534 sujetos, prácticamente ninguno se encontró reacciones adversas importantes, sobre todo las reacciones adversas que producían antes cuando se utilizaban las inmunoglobulinas equinas enteras, que eran reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 y tipo 3. Fíjense que la cantidad de personas con reacciones de hipersensibilidad es muy baja, menos del 0,5%, es decir, son productos marcadamente seguros. Como les decía antes, a nosotros nos llevó varios años, desde el 2015 a 2020, desarrollar este producto. En el año 2018, en el Hospital Italiano de Buenos Aires, realizamos un ensayo de fase 1 que nos dio muy bien en 15 adultos voluntarios sanos, y con diferentes dosis, 2 miligramos kilo, 4 miligramos kilo, y después 3 dosis separadas por 24 horas de 4 miligramos kilo, y prácticamente no vimos reacciones adversas, y sobre todo no vimos prácticamente cero conversión de las personas, es decir, que aún los voluntarios que recibieron 3 dosis separados por 24 horas endovenosas no desarrollaron anticuerpos contra las inmunoglobulinas equinas. Al momento del inicio de la pandemia estábamos realizando un ensayo de fase 2-3 para determinar la seguridad y sobre todo la eficacia de nuestro producto para prevenir esta enfermedad, el síndrome urémico hemolítico, en niños. Habíamos ya dado nuestro medicamento a 12 pacientes, muy temprano obviamente para determinar si es eficaz el medicamento, porque necesitamos hacerlo en 400 pacientes, es un ensayo clínico que nos va a llevar varios años, pero importantemente en estos 12 pacientes no vimos ningún evento de seguridad, con lo cual se refuerza el hecho de la seguridad de este tipo de medicamentos. Al inicio de la pandemia pensamos que este tipo de medicamentos se podía desarrollar, y en un trabajo, en una articulación público-privada entre 3 instituciones públicas y 3 empresas, en un tiempo récord de 70 días desarrollamos un producto biotecnológico que estuvo basado en utilizar el dominio RBD, que recién Adrián mostró muy bien, que es el dominio que produce anticuerpos neutralizantes, porque es el que une al receptor, sobre todo en los tejidos pulmonares, al receptor AC2. La mayoría de los anticuerpos neutralizantes están dirigidos contra este dominio. Lo que nosotros hicimos es expresar en células eucariontes la proteína RBD, que aquí se muestra en geles de poliacrilamida. Pudimos producir cantidades importantes de esta proteína, purificarla, e inmunizamos animales. Y aquí se muestra el plan de inmunización de los 2 primeros caballos, donde le dimos 4 dosis de 1 miligramo de RBD con adyuvante, y lo que obtuvimos fue un título altísimo. Este es un gráfico con una escala logarítmica en el eje Y. Esto significa más de 1 millón en el título de anticuerpos contra la proteína RBD en un ensayo de ELISA, pero como muy bien explicó recién Adrián, el gol estándar para medir el potencial efecto terapéutico es un ensayo de cero neutralización, y este es el ensayo de cero neutralización que hicimos, tal como explicó recién Adrián, en el Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Alnis Malbrán, y que después repetimos también en el laboratorio donde trabaja Adrián, en un trabajo colaborativo con el grupo de Adrián y la doctora Sandra Gallego, y lo que vimos fue
un aumento de la capacidad neutralizante hasta llegar a unos títulos de alrededor de 1 en 20.000, y lo que es más importante, esto ya es el producto, ya es el concentrado de fragmentos de anticuerpos producidos luego del tratamiento biotecnológico, mantienen un título muy, muy alto de anticuerpos neutralizantes, también de alrededor de 1 en 20.000. Este trabajo lo publicamos en una revista argentina, la revista Medicina, y con este resultado empezamos a producir entonces un medicamento, que básicamente es muy similar a lo que les mostré antes, la inmunización de los caballos con la proteína RBD, el tratamiento biotecnológico para obtener los fragmentos. Estos son los fragmentos FR'2, como se ven en un gel de poliacrilamida y como se ven en un HPLC. Realmente es un producto biotecnológico homogéneo y muy fácil de estandarizar en su producción. Y con todos estos resultados, que digamos, lo que pensamos es que, como recién también explicó Adrián, estos fragmentos FR'2 podrían actuar interrumpiendo este reconocimiento entre el dominio RBD y el receptor celular, como se hipotetiza para otro tipo de anticuerpos, ya sean plasma de convaleciente o anticuerpos monoclonales. Es decir, que podrían actuar como anticuerpos neutralizantes. En resumen, hasta acá lo que les puedo decir es que el suero equino hiperinmune que desarrollamos tiene las siguientes características. Como mostró muy claramente recién Adrián, la capacidad neutralizante del promedio de plasma de convalecientes, estos son datos de literatura, los datos que recién mostró Adrián quizás son un poquito más bajos, pero el promedio en general se habla de entre un título de 1 en 100 a 1 en 200. Obviamente hay lo que se denominan outliers, hay pacientes que desarrollan títulos muy altos, pero la enorme mayoría desarrolla títulos bajos o muy bajos, como recién se mostró. La capacidad neutralizante en un ensayo similar, en el ensayo de Gold Standard de cero neutralización in vitro, nos dio una capacidad neutralizante de alrededor de 1 en 20.000. Es decir que nuestro medicamento, nuestro concentrado de fragmentos de inmunoglobulinas, tiene un poder neutralizante in vitro de alrededor de 100 veces mayor a lo que muestra el promedio de plasma de convalecientes. Y nosotros pensamos que nuestro producto puede tener otras ventajas. Se está hipotetizando mucho en el uso de plasma de convalecientes y sobre todo en el desarrollo de las vacunas que se están probando en estudios de fase 3 en este momento, que la respuesta inmune puede producir anticuerpos, tal como se demostró en otras virosis y como se demostró también en los antecedores de esta pandemia, que son el SARS y el MERS. Se podrían producir anticuerpos que no solo no neutralicen, sino que producen un fenómeno que se denomina ADE, por Antibody Dependent Enhancement. Esto significaría que algunos anticuerpos no solo no neutralizarían, sino que aumentarían la capacidad del virus de entrar a las células y de replicarse. Y otra cosa que se sospecha de la acción de los anticuerpos es la posibilidad de que en la etapa tardía de la enfermedad, donde se ve una reacción inflamatoria exacerbada, que parte de esa reacción inflamatoria exacerbada esté producida por reacciones inmunes, por complejos inmunes, por los dominios constantes de los anticuerpos. Importantemente, nuestro medicamento, como les mostré antes, carece de esta fracción constante por la digestión con la enzima pepsina, lo cual podría evitar estas dos reacciones. Dado todos estos antecedentes, el excelente perfil de seguridad que muestran este tipo de medicamentos en general, y nuestra historia previa de desarrollo del suero para síndrome urémico hemolítico, ANMAT nos permitió, que es la agencia regulatoria de la Argentina, nos permitió lo que se llama un fast track regulatorio, es decir, poder empezar a probar nuestro medicamento directamente en un fase 2-3 en etapas tempranas de la enfermedad. En paralelo a lo que estamos haciendo, que es lo que voy a mostrar en el resto de la charla, nosotros estamos también escalando la producción de nuestro medicamento. Y esto lo estamos haciendo porque nuestro ensayo clínico lo empezamos en julio y pensamos terminarlo entre fines de septiembre y mediados de octubre. Ahora les voy a mostrar algunos datos. Pero como todo el proceso, desde la inmunización de los caballos hasta la producción del medicamento, lleva alrededor de 2 meses, lo que estamos haciendo es escalar la producción a riesgo, aún sin saber si la eficacia de nuestro medicamento está demostrada, porque si demostramos eficacia, después no vamos a tener tiempo, dada la situación sanitaria de nuestro país, para desarrollar el medicamento en la escala que necesitamos a tiempo. Por lo tanto,
A principios de julio produjimos los primeros cientos de tratamientos, con lo cual empezamos el ensayo clínico. En agosto o septiembre empezamos ya en una escala de miles de tratamientos, y para octubre ya estamos produciendo en el orden de decenas de miles de tratamientos para poder asistir la necesidad sanitaria del país en caso de poder demostrar eficacia de nuestro producto. El estudio, presentamos el protocolo a fines de julio, y en los primeros días de agosto empezamos el ensayo clínico después de la autorización de la ANMAT. El ensayo clínico se hace en 242 pacientes, es un ensayo randomizado, controlado y de doble ciego. A la mitad de los pacientes se les da nuestro medicamento y a la otra mitad de los pacientes se les da placebo. Se hace en pacientes con menos de 10 días de comienzo de la enfermedad, en un estadio de moderado a grave. Estamos tendiendo a aplicarlo lo más temprano posible, en menos de 7 días de la enfermedad, y lo que se hace después es seguir, si los pacientes derivan a terapia, necesitan asistencia respiratoria mecánica o fallecen, y también cómo evolucionan los pacientes en cuanto a una escala de gravedad de la enfermedad desarrollada por la Organización Mundial de la Salud. Actualmente esta diapositiva está un poquito ya desactualizada. Estamos desarrollando el ensayo en prácticamente 20 hospitales, la mayoría de ellos ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hospitales y sanatorios, algunos en la provincia de Buenos Aires, y también estamos abriendo esta semana un centro en Neuquén y otro en la provincia de Tucumán. Con estos 20 centros esperamos reclutar en aproximadamente 2 meses. Estos son los números reales de reclutamiento. Al día de hoy ya hemos reclutado más del 60% de los pacientes, y esto nos indica, esta tendencia nos indica que para fines de septiembre o primera semana de octubre estaremos terminando el reclutamiento, y podríamos empezar en las primeras semanas de octubre a analizar los datos y tratar de entender si nuestro producto muestra eficacia. Lo que podemos decir, como esta es el primer uso en humano, es que a medida que íbamos avanzando en el ensayo, en acuerdo con el ANMAT, un comité externo de seguridad fue evaluando la seguridad de nuestro medicamento, y primero en 12 pacientes, después en 24 y después en 48, se observó que prácticamente no hay efectos adversos atribuibles a nuestro medicamento. Es decir, que la seguridad está funcionando muy bien. Para hablar de eficacia no podemos decir nada hasta terminar el ensayo, porque es un ensayo de doble ciego. Y simplemente para terminar, contarles que no somos los únicos que estamos haciendo esto. Obviamente estamos comparando con los ensayos que están corriendo de plasma de convaleciente, pero también hay grandes empresas en el mundo que están desarrollando anticuerpos monoclonales. Las terapias con anticuerpos monoclonales son, también pueden tener una potencialidad muy grande, pero como dice este trabajo publicado en Nature hace prácticamente un mes, los anticuerpos monoclonales pueden ser bastante complejos de desarrollar y bastante caros, así que nosotros pensamos que nuestra tecnología es más simple, digamos, potencialmente más potente y más accesible para los países de nuestra región. Por ejemplo, Regeneron está desarrollando ensayos clínicos con un cóctel de diferentes anticuerpos monoclonales. La empresa Eli Lilly el día de ayer anunció que una potencial reducción en la cantidad de pacientes hospitalizados cuando se aplican los anticuerpos monoclonales en etapas tempranas. Nosotros pensamos que para dentro de 2 o 3 semanas podemos tener los primeros resultados de un ensayo clínico randomizado, controlado, hecho con los más altos estándares de ética y de excelencia científica, que sería la primera demostración de un producto biotecnológico desarrollado en base a anticuerpos que podía demostrar eficacia de este producto. Somos cautamente optimistas, obviamente tenemos que esperar los resultados. Este es el equipo de Immunova, somos alrededor de 25 personas, biólogos, bioquímicos, biotecnólogos que trabajamos en el desarrollo de este medicamento. En la etapa de desarrollo trabajó Immunova, pero también otra empresa argentina que se llama Biol, es una empresa farmacéutica que hace años viene desarrollando este tipo de antisueros, y otra empresa argentina que se ha hecho bastante conocida en los últimos tiempos, que es la que va a producir la vacuna de Oxford AstraZeneca, junto con otra empresa mexicana para toda Latinoamérica, excepto Brasil. mAbxience es esta empresa, produce en gran escala en este momento la proteína, el inmunógeno que nosotros utilizamos para la obtención de los sueros, y hemos colaborado con el Instituto Leluar, con investigadores del Instituto Leluar que comenzaron con la producción del inmunógeno, con investigadores de la Universidad de San Martín que hicieron lo mismo, y con el laboratorio del Instituto Malbrán,
que hizo los primeros ensayos de cero neutralización. Y agradecemos el apoyo del Ministerio de Salud, del ANMAT de Argentina, que también pertenece al Ministerio de Salud, de los organismos de ciencia y técnica que nos dieron parte del financiamiento, y el Ministerio de la Producción de Argentina, que también financió parte de nuestro trabajo. Así que les agradezco mucho la atención y dispuesta a charlar con ustedes y a contestar preguntas al final de este simposio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Goldbaum. Muy interesante las charlas y interesante ver cómo cada uno desde su área, ¿verdad?, se está adecuando a aportar, a entregar herramientas en esta pandemia. Muchas gracias. Al final, entonces, vamos a tener preguntas que ya hay, el público ya está enviando algunas preguntas. Y vamos a pasar ahora con el tercer disertante de la sesión, con el doctor Jesse Wagoner. El doctor Jesse Wagoner es médico e investigador de enfermedades infecciosas, es profesor asistente de la Universidad de Emory del Departamento de Medicina, División de Enfermedades Infecciosas de Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Ha desarrollado varios ensayos de PCR en tiempo real para la detección y estudios de arbovirus. Actualmente se encuentra realizando para coronavirus. También ha publicado un ensayo de RT-PCR en tiempo real para la detección de SARS-CoV-2 y es colaborador en proyectos de diagnóstico y tratamiento de COVID-19. Buenas tardes, doctor Jesse. Hola, Patricia. Muchas gracias. Hola. Hola. ¿Puedes escucharme? Sí, escuchamos bien. Bueno, gracias por la presentación. Tenemos un video, pero solo quería decir hola y gracias por la oportunidad de hablar sobre un tema un poco diferente del primer día, sobre el manejo clínico de COVID en nuestro hospital. Voy a apagar la cámara, pero estaré aquí para las preguntas. 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3. Hola, hola y buenas tardes a todos. Para la charla de hoy estaremos hablando de algo un poco diferente de las charlas antes. Vamos a hablar del manejo clínico y también el tratamiento de COVID-19. Obviamente este es un blanco en movimiento, pero trataré de darles un panorama de lo que estamos haciendo por acá. No es necesariamente lo correcto en absoluto, pero solo para darles una idea de lo que estamos haciendo en nuestro sistema. No tengo ninguna declaración de conflicto de intereses para esta charla. Emory ha participado y está participando en estudios de medicamentos diferentes para tratar COVID, y estos incluyeron el estudio principal de Remdesivir, el Act 1 Trial de NIH. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a todo el equipo de Emory, desde las enfermeras de nuestra clínica hasta los baristas de Starbucks que nos mantienen despiertos, muchas gracias, hasta el personal de limpieza que ha trabajado en la primera línea con poco reconocimiento. En relación a esta charla, me gustaría agradecer en particular a 2 personas quienes han dirigido nuestro comité para el manejo de pacientes con COVID en el hospital. Lazantia Wiley, una doctora en nuestra división, y también Benjamin Albrecht, un farmacéutico en la división. Aquí está el esquema para la charla. Empiezo con una biografía un poco diferente de la del primer día. Luego hablaremos sobre el diagnóstico de COVID durante la fase aguda, categorías de gravedad y tratamientos específicos. Bueno, aquí está nuestro hospital, o un hospital. Soy especialista en enfermedades infecciosas. Trabajo en el hospital de Emory y también en la clínica ambulatoria.
No diría que estoy en la primera línea, sin embargo he estado atendiendo a pacientes con COVID desde marzo. En el laboratorio participamos en unos estudios, incluidos estudios clínicos y estudios de nuevos diagnósticos. Bueno, los diagnósticos para SARS-CoV-2. Las pruebas para la amplificación de ácidos nucleicos siguen siendo los diagnósticos preferidos para COVID durante la fase aguda. Hay varias opciones disponibles. Estos incluyen las denominadas pruebas desarrolladas de laboratorio, como las del CDC y el Hospital Charité. Suelen ser RT-PCR en tiempo real. Hay muchas RT-PCRs comerciales también. Y hay otras técnicas como las de Abbott, Abbott ID Now o Hologic, el Panther. Las pruebas más rápidas, las de Cepheid y también Abbott, son específicas pero suelen ser menos sensibles que las pruebas de laboratorio. Hay pruebas de antígenos que están disponibles. Estas tienden a ser específicas para el SARS-CoV-2. Pero se sabe que la mayoría de ellas son menos sensibles que los NATs. Son rápidas, que es bueno. Por eso se utilizan en lugares que necesitan pruebas sencillas. Una excepción a esta descripción es un nuevo método de Quanterix. Es muy sensible, pero no es una prueba rápida para los antígenos y aún no está ampliamente disponible. Se han realizado muchos estudios sobre el rendimiento de muestras diferentes para la detección de SARS-CoV-2. Actualmente, nuestra muestra preferida sigue siendo el hisopado nasofaringeo. Sin embargo, la situación está cambiando. He incluido la saliva como otra primera opción, seguida de hisópados del cornete medio nasal o the mid-nasal turbinate. Hay beneficios para estas muestras. Primero, es una experiencia desagradable que le tomen un hisopado nasofaringeo y, buena suerte, si tiene que tomarlo de un niño. Esta imagen es imposible. Segundo, el paciente puede tomar la muestra de saliva y posiblemente los hisopados nasales por sí mismo, sin la necesidad del equipo de protección personal o EPP del personal médico. Es posible que la saliva sea más sensible que los hisopados cuando se toman correctamente a primera hora de la mañana, antes de comer y antes de cepillarse los dientes. Ya no se prefieren los hisopos orofaringeos, aunque no se utilizan para el diagnóstico. La detección de SARS-CoV-2 en suero o sangre se puede asociar con un mayor riesgo de un peor resultado. Tampoco he incluido muestras respiratorias más invasivas, como el lavado broncoalveolar. Estos pueden ser muy útiles cuando están disponibles, pero no se toman de forma rutinaria. Hay muchos ensayos disponibles para la detección de isotipos diferentes de anticuerpos. Se sigue investigando la sensibilidad de las pruebas disponibles y la duración de la detección de anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Las pruebas serológicas no tienen ningún rol en el diagnóstico durante la fase aguda. No está claro qué significa un resultado positivo. Se recomienda utilizar pruebas de IgG para identificar pacientes con una infección reciente o casos que no fueron detectados durante la fase aguda. Por ejemplo, los he usado para reclamos de seguros o la compensación al trabajador. No se puede recomendar el uso de pruebas serológicas para los denominados pasaportes inmunes o la toma de decisiones sobre en qué unidad debe ser internado un paciente. Este es un sistema para calificar la gravedad de la enfermedad
que se ha utilizado en los estudios para tratamientos para COVID. Usamos este sistema con frecuencia cuando estamos pensando en diferentes opciones de tratamiento. Cabe destacar que no es un sistema que se puede utilizar para tomar decisiones con respecto a la hospitalización, ni tampoco califique qué tan afectado podría estar un paciente por la enfermedad. Sin embargo, estas calificaciones son importantes porque la mayoría de los tratamientos se han estudiado en pacientes con una enfermedad grave. Para el manejo de casos leves o moderados, se recomienda tratamiento sintomático. No hay recomendaciones para medicamentos antivirales o antiinflamatorios. Se pueden usar inhaladores, albuterol, esteroides. También se pueden recomendar otras medidas como reposo y también comer sopa de pollo, por supuesto. Por lo general, seguimos de cerca a los pacientes ambulatorios porque es común que la condición clínica empeore de 1 a 2 semanas después del inicio de los síntomas. Preferimos seguir a los pacientes con llamadas telefónicas y los vemos en el consultorio otra vez solo si su condición está empeorando. Siempre recomendamos medidas normales como el distanciamiento social, seguir las recomendaciones para volver al trabajo y al deporte. Ya no requerimos 2 pruebas negativas para el regreso al trabajo, aunque los empleadores particulares podrían tener requisitos diferentes. Ahora vamos a centrarnos principalmente en el manejo de los pacientes internados por COVID. Hasta donde sé, todos los estudios de tratamientos ya publicados para COVID han incluido pacientes que dieron positivo por NAT. No hay estudios de los medicamentos en casos sospechosos o casos detectados por pruebas de serología o pruebas de antígenos. La publicación de los resultados sobre el uso de dexametasona ha sido muy importante. Es el único medicamento que ha demostrado reducir la mortalidad por COVID-19. Para el manejo de COVID, la dosis es 6 miligramos por vía oral o intravenosa cada día por 10 días o hasta que el paciente sea dado de alta. Si la dexametasona no está disponible, usamos otros esteroides en una dosis equivalente como metoprednisolona, prednisona o hidrocortisona. La dexametasona se recomienda para pacientes con enfermedades graves. El beneficio es mayor en pacientes con enfermedades más graves. Es beneficioso en pacientes que necesitan oxígeno para mantener la saturación por encima del 94%, pero puede dañar a los pacientes que no necesitan oxígeno. Hay que controlar el azúcar en la sangre, el estado mental y las infecciones secundarias. Remdesivir ha probado reducir la duración de una enfermedad grave, pero no se ha demostrado que reduzca la mortalidad. Hubo una tendencia hacia la reducción de la mortalidad en el estudio original, pero no fue estadísticamente significativa. Remdesivir solo se puede administrar por vía intravenosa. La dosis es de 200 miligramos el día 1 y 100 miligramos cada día del día 2 al día 5. Ya no usamos remdesivir por más de 5 días. El beneficio es mayor en pacientes con enfermedades graves que no necesitan el ventilador. El beneficio en casos más leves está bajo investigación. Se debe realizar un seguimiento con pruebas de laboratorio para controlar la toxicidad. Específicamente, seguimos las enzimas hepáticas y la creatinina. No se debe administrar remdesivir a pacientes con insuficiencia renal o si las enzimas de hígado superan más de 5 veces al límite de lo normal. Existe un riesgo elevado de tromboembolismo venoso en pacientes con COVID. Los pacientes con coágulos de sangre deben recibir dosis de anticoagulantes para su tratamiento.
Se utiliza anticoagulación profiláctica en todos los pacientes internados por COVID. Algunas instituciones tienen una escala en la que los pacientes pueden recibir dosis más altas de anticoagulantes según la gravedad o ciertos valores del laboratorio, por ejemplo, el dímero D. Hay que controlar posibles hemorragias. Las infecciones bacterianas secundarias son poco frecuentes en COVID, a diferencia de la gripe. Cada paciente debe ser evaluado cuidadosamente y tratado con antibióticos si hay un riesgo elevado o evidencia de neumonía bacteriana. No recomendamos el uso generalizado de antibióticos sistémicos en los internados con neumonía de COVID, incluso en los pacientes en la UCI. Ha habido mucha controversia con respecto al uso de otros medicamentos en COVID. Estos son unos ejemplos de medicamentos comunes que los pacientes podrían estar tomando. Se utiliza el paracetamol como el antipirético preferido. No se recomienda evitar los, en inglés, NSAIDs antiinflamatorios en COVID. Hubo una preocupación de que estos medicamentos pudieran aumentar el riesgo de enfermedad grave. El estudio inicial sobre esto fue difícil de interpretar y esos hallazgos no se han replicado. Se deben continuar los inhibidores del ACE, en inglés, lo siento, SA, en pacientes que los estén tomando para otras indicaciones, siempre que no hay indicación de suspender por su uso por hipotensión o daño renal. Ahora no hay ninguna indicación para usar estos medicamentos para el tratamiento de COVID. Y también se recomienda continuar el tratamiento con estatinas en los internados que habitualmente lo reciben. No hay ninguna indicación para su uso como tratamiento de COVID específicamente. El uso del plasma convaleciente es muy polémico en los Estados Unidos, donde, en mi opinión, el presidente obligó a la FDA a otorgar una autorización de uso de emergencia para él. En este contexto es importante saber que la mitad de los fondos para la FDA proviene de las empresas que se pretende regular. Ya no es una organización puramente gubernamental con el único objetivo de proteger a los pacientes. Actualmente no hay datos de estudios controlados que demuestren el beneficio del plasma convaleciente. Hasta donde sé, ninguna asociación de profesionales médicos recomienda su uso rutinario en pacientes con COVID. Solo recomendamos que los pacientes lo reciban como parte de un estudio controlado. Se siguen investigando muchos medicamentos para el tratamiento de COVID. Estos son varios ejemplos importantes. Según la BBC, el favipiravir estará disponible en Paraguay para COVID. Hay datos limitados que indican que esto puede acelerar la eliminación del virus de la nasofaringe. Los estudios aleatorizados están en marcha. Lopinavir-ritonavir fue objeto de uno de los primeros estudios decepcionantes. Sin embargo, mucha gente ha argumentado que las fallas en el diseño del estudio pudieran haber resultado en la ausencia de un hallazgo significativo. Por eso, todavía está bajo investigación. Los interferones siempre parecen estar bajo investigación por algo. En este momento, se necesitan más datos antes de que se pueda recomendar un interferón u otro. Ha habido mucha discusión sobre el uso de hidroxicloroquina o cloroquina para el tratamiento de COVID o para la prevención de la progresión a la enfermedad grave. No hay datos de alta calidad que demuestren que la hidroxicloroquina mejora los resultados de los pacientes con COVID. No recomendamos su uso para esta enfermedad en ningún grupo de pacientes. Tampoco recomendamos el uso de azitromicina o inhibidores de la vía de IL-6 debido a la ausencia de beneficio observado o evidencia de daño a ambos.
Hay muchas fuentes de información disponibles. Aquí hay varias, solo para su información. Las directrices de los hospitales o sistemas de salud en los Estados Unidos serán muy específicos para estos sitios, pero es posible que se ayude a ver cómo otros han manejado esta situación tan difícil. Les dejaré con un arcoíris. Me gusta este símbolo de solidaridad. Muchas gracias a todos por su atención y por su paciencia. Muchas gracias, doctor Jesse. Sí, ahora te vemos ahí nuevamente. Bueno, muchas gracias a todos los disertantes. Vamos a pasar ahora a la mesa de discusión. Voy a presentar a quienes me acompañan en esta mesa de discusión, además de los expositores. Tenemos a la doctora Laura Mendoza, ella es bioquímica de magíster en inmunología básica y aplicada y doctora en ciencias biológicas por la Universidad de la República Uruguay. Es docente investigadora a tiempo completo en el ICS-UNA y sus líneas de investigación se centran en nuevas tecnologías para prevención y diagnóstico del virus de papiloma humano y caracterización de infecciones virales. También nos acompaña la doctora Angélica Jiménez de Zamudio. Ella es médica por la Universidad Nacional de Asunción, especialista en pediatría y en hematología pediátrica por el Hospital Infantil de México Federico Gómez y posee una maestría en docencia médica superior de la UNA, entre otros. Es coordinadora docente del programa de especialización en hemato-oncología pediátrica y jefa del departamento de hemato-oncología pediátrica de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA y coordinadora de la terapia con plasma convaleciente COVID-19. También nos acompaña el doctor José Fusilo Ayala, es médico y especialista en neumología clínica y endoscopía respiratoria, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, coordinador del pabellón de contingencia COVID del INERAM, el Centro de Referencia de Atención para Pacientes COVID en el país. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia. Si alguien de la mesa quiere hablar, si puede levantar ahí con el icono de la mano para organizarnos. Y en primer lugar quería pedir si pueden la doctora Angélica Zamudio y el doctor Fusilo hacer un breve comentario sobre la situación de los tratamientos que se están implementando en el país. No sé si la doctora Angélica me está escuchando, si quiere comentarnos brevemente sobre la terapia con plasma de convaleciente, sobre este ensayo clínico que está coordinando. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, sí, doctora. Sí, muchas gracias, Patricia. Un gusto estar con ustedes. Estamos llevando a cabo, iniciamos en el mes de marzo, un ensayo clínico que pasó todas las exigencias de la aprobación por los comités de ética y posteriormente por DINAVISA, que es la agencia que regula acá en el Paraguay. Es un ensayo que trata de demostrar la efectividad del tratamiento de la terapia con plasma de convalecientes COVID en un grupo de pacientes, que son los pacientes que están hospitalizados, que tienen algún factor de riesgo de deterioro clínico, como por ejemplo hipertensos, diabéticos, y que tengan menos de 15 días del inicio de los síntomas. O sea, es dar la terapia en forma temprana a pacientes hospitalizados con factores de riesgo. En este momento tienen 4 pilares muy importantes. Por un lado estábamos nosotros, que somos el grupo de investigador. Está el grupo de trabajo de campo, que son los que están en los hospitales, que son los que están al frente de los pacientes, que son los encargados de la inclusión, de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión. Está el grupo grande, que es el grupo del Programa Nacional de Sangre, que tiene un marco regulatorio, tanto para el reclutamiento de donantes, así también como para la colecta. Nuestro
teniendo en cuenta las normativas que se encuentran vigentes y sabiendo que no hay evidencias para que el plasma de convalecientes sea utilizado en forma rutinaria, hemos tenido la aprobación a través del Ministerio de Salud Pública también para que este ensayo pueda ser hecho a nivel país, o sea, tanto en los hospitales públicos como en los hospitales privados. Actualmente se incluyeron en el estudio 17 centros públicos y privados a nivel país, no solamente a nivel del área central, sino también centros que se encuentran en Encarnación, en Ciudad del Este, en Coronel Oviedo. Y estamos previstos, comenzamos nuestro reclutamiento a mediados, en los primeros días de agosto, el 10 de agosto, y nuestra N, nuestro tamaño muestral es de aproximadamente 300 pacientes y que de acuerdo a la evolución que estamos teniendo, pensamos que a fines de octubre podríamos alcanzar nuestro tamaño de muestra. Los datos podremos de efectividad solamente poder dar cuando cerremos el estudio y comencemos a hacer el análisis correspondiente. Bueno, muchas gracias, doctora, por este comentario y ponernos al día en este ensayo clínico de terapia con plasma convalecientes. Doctor Fusilo, no sé si quiere comentar algo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación de compartir con ustedes, muy honrado de ello. Sí, a mí me toca estar en el hospital, en el INERAN. Nosotros tenemos un pabellón de contingencia que tiene 100 camas destinadas solo para pacientes con COVID. Actualmente tenemos una ocupación total. En este momento estamos con 100 camas más las camas del hospital viejo totalmente llenas. En este momento tenemos 138 pacientes internados con COVID positivo, algunos de ellos ya en etapa de salida. Evidentemente ha mejorado mucho el manejo de lo que pensábamos nosotros hace unos meses atrás. Nosotros aquí hemos pasado por todas las fases de tratamiento que también escuchaba que el doctor Jesse mencionaba en Estados Unidos. Hemos pasado por utilizar lopinavir, ritonavir y oxicloroquina. Hemos peleado contra el uso indiscriminado de la ivermectina, que sigue siendo, se metió en el cerebro de algunos colegas y de algunas personas, por lo general sin mucha evidencia actualmente. Y bueno, estamos con eso. Hoy el eje de nuestro tratamiento está basado fundamentalmente en tres cosas que sabemos que funcionan. Los corticoides han mejorado enormemente la mortalidad intrahospitalaria, la anticoagulación temprana en dosis profilácticas inicialmente, y tenemos un esquema de dosis terapéuticas basados en los valores de dímero D que está dando muy buenos resultados también en el hospital. Y lógicamente el soporte respiratorio, que es lo más importante para nosotros. Todas las formas de oxigenación temprana a los pacientes han llevado a que tengamos buenos resultados. Nosotros hoy tenemos una terapia de cuidados respiratorios intermedios en el cual hacemos terapias con ventilación de alto flujo, ventilación no invasiva en muchos pacientes, especialmente para evitar que vayan a ventilación mecánica, y estamos teniendo relativo éxito, como fue descrito en muchos países que lo han utilizado, ¿verdad? Entonces, seguimos aprendiendo de esta enfermedad. Creo que hoy por hoy mejoró mucho la mortalidad. Pasamos de tener casi un 100% de mortalidad en terapia intensiva. A hoy la mortalidad en el INERAN en terapia intensiva es del 52%. Es decir, que ha mejorado mucho con el conocimiento también de la enfermedad a medida que vamos aprendiendo, ¿verdad? Bueno, muchas gracias entonces por ponernos también al día con esto de los tratamientos. No sé si Laura quiere hacer algún comentario, alguna pregunta para iniciar con las preguntas del público. Gracias, Pati. Buenas tardes a todos. Primero me gustaría dar un agradecimiento, ya que estamos tocando el tema de SARS-CoV-2, especial al doctor Jesse, en nombre de todo el equipo del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, que trabaja justamente ahora fortaleciendo y ayudando también al Ministerio en la detección del virus, ya que él colaboró bastante con el grupo, con insumos, con asesoramiento técnico, tanto para hacer la detección como también va a colaborar en la parte de secuenciamiento. Muchas gracias, doctor Jesse, en nombre de la coordinación del grupo, que es la doctora Eva Nara, y en nombre de todo el equipo.
Quería hacer unas consultas primero al doctor Adrián, que había mencionado que existían, que justamente analizó, ¿verdad?, el título en 730 pacientes, detectando un 34%, y quería, ya recuperado, ¿verdad? Y quería consultarle un poco según el grado de severidad, qué características tenían esos pacientes, esos 34% donde se detectó el título mayor en 1,80, qué características tenían. Bueno, yo no tengo un análisis hecho, en el grupo no hemos hecho ese análisis con datos estadísticos, digamos, pero como a grosso modo lo que veíamos es que los títulos mayores, en concordancia con los otros hallazgos que se encuentran a nivel internacional, es que a mayor la severidad, mayor el título de anticuerpos neutralizantes que se encontraban. Y que lo que se está observando acá en Córdoba, la mayoría de las personas con síntomas severos corresponden a personas de edad avanzada. Y lo que no pude hacer tampoco, porque no contaba con esos datos, era la evolución de síntomas y poder hacer el análisis de título de anticuerpos en función de la evolución de síntomas por periodo de tiempo. Bueno, yo también tengo una pregunta. Bueno, voy a empezar acá para el doctor Adrián, ya que le estamos... Alguien preguntó acá si, dice, mencionaste que aislaron 10 cepas diferentes del virus. Sí. Y si los sueros de convalecientes son cepas específicos. O sea, no sé si la pregunta se refiere a que si los anticuerpos que genere la persona van a ser dependientes de la cepa que le haya infectado. Claro, no, o sea, hasta ahora no sé, lo que puede cambiar en la respuesta en la detección de anticuerpos neutralizantes es que haya alguna mutación en el área donde se detectan los anticuerpos, a donde van los anticuerpos neutralizantes. Hasta ahora, los análisis de evolución molecular demuestran que no hay creación de linajes en las cepas circulantes aquí en Córdoba. No hemos hecho estudios comparando los mismos sueros con las distintas cepas, pero a priori lo que vemos en los estudios de evolución molecular es que no hay diferencias. Okay. Por lo que predecimos que tampoco hay diferencias a nivel de respuesta inmunitaria. O sea, con estas mutantes que se reportaron de la 614G, no habría diferencias en lo que es los anticuerpos neutralizantes. O sea, estarían neutralizando cualquiera de estas variantes que fueron reportadas. Claro. Okay. Bueno, y tengo una pregunta también, doctor, con respecto al sistema que ustedes están usando, ¿verdad? Que es, aislaron los virus y están usando el virus completo. Nosotros en la Facultad de Química estamos tratando de desarrollar un sistema de pseudovirus para detectar anticuerpos neutralizantes. Entonces te quería preguntar tu opinión si... comparando estas dos metodologías, si ves alguna diferencia, si los resultados de título con el sistema que estás usando serían comparables con el sistema de pseudovirus. Bueno, nosotros acá no implementamos el sistema de pseudovirus. Los estudios, algunos estudios que se han realizado, que han desarrollado neutralización con pseudovirus andan bastante bien, pero nosotros no tenemos experiencia en eso. Había un grupo en Estados Unidos, no me acuerdo el nombre de la doctora, que había desarrollado, no me acuerdo. Laura, ¿vos no te acordás? Ahí veo que levantó la mano también Laura, que quiere hablar. No, te iba a preguntar otra cosa, en realidad. Pero O Jessy capaz que sabe. los días que estabas mencionando de viabilidad del virus, mencionaste que por debajo de 10 días estaban encontrando esa viabilidad. Te quería consultar si sabes algunos datos de los CTs de esos
pacientes de repente? ¿Cómo No. iba la... No, lo que sí se veía era que solamente eran positivos para uno de los target moleculares de la PCR. No me acuerdo, eran CT bastante altos, pero no me acuerdo. Y los hemos evaluado hasta pacientes con hasta 91 días de evolución. Y lo más tardío que encontramos fue pacientes infectivos con 9 días. Eso fue lo más alto. Porque de repente mencionan también que hay pacientes, ¿verdad?, que alcanzando los 10 días todavía tienen CTs que son de repente más... Entonces, ahí va la pregunta con eso. Claro. Quizás Jessy sepa algo sobre la comparación entre pseudovirus y virus salvaje. No sé, una pregunta para mí. Sí, porque yo no sé, nosotros no tenemos experiencia, a lo mejor ustedes sí. Entonces, lo siento. ¿Repetirlo otra vez? Sí, Patricia preguntó si hay diferencias entre la utilización de pseudovirus en las técnicas de neutralización comparadas con la utilización de wild type. Sí, no he probado esos ensayos en el laboratorio. Solo tenemos un grupo o 2 grupos en la universidad y no sé si hay una diferencia. Ok. Gracias. Sí. Acá hay otras preguntas para la doctora Adriana, si después pasamos con los otros disertantes. Acá preguntan, Adrián, si el kit de anticuerpos neutralizantes subrogados, script, si conocías y qué opinión te merece ese sistema de ELISA subrogado. ¿Es un sistema de ELISA o de neutralización? Porque lo que había visto de esa empresa es que era un sistema como de neutralización, un kit comercial de neutralización. Pero yo no he visto de los artículos que hemos leído en el grupo, no hemos visto ninguna evaluación sobre la performance de ese kit. Okay. O sea, hemos visto evaluaciones comparando neutralización o microneutralización con distintos kits de flujo lateral o ELISA, pero no... Ese kit de GenScript de neutralización no tenía conocimiento. No hemos visto ninguna evaluación al respecto. También en ese mismo sentido preguntan si hay en cuanto a algún estudio de correlación de anticuerpos neutralizantes o los títulos y el kit de Architect. Sí, si el kit de detección, de IgE específica, ¿verdad? ¿Y cuál sería el antígeno que usa el kit? El de Architect, ese sí hemos hecho la evaluación, que son los datos que ahí mostré. Y por lo general son coincidentes con los otros, con hallazgos que han hecho en Europa. Lo que se ve es que hay una correlación, es una correlación lineal, es decir, que a medida que aumentan las lecturas para Architect, aumentan los títulos de anticuerpos neutralizantes, pero la capacidad de predecir es muy baja. Entonces, como que no serviría para utilizarlo. Lo que sí nosotros vemos... de sí. Predecir ¿qué cosa? Es decir, porque el objetivo del estudio que estamos realizando es saber si yo tengo un título de Architect de 3, por ejemplo, una lectura de 3, tener una idea a qué correspondería a NT. Okay. Lo que nosotros vemos es que no hay una correlación, pero no es predictiva. ¿Sí? Es decir que yo sé que si aumenta el valor de Architect, me va a aumentar los títulos de anticuerpos.
pero no es predictivo. Lo que sí vemos es que lecturas menores a 5 sí tienen un valor predictivo negativo muy alto para detectar anticuerpos neutralizantes mayores o iguales a 80. Bueno, Es decir, que se deberían considerar lecturas mayores a 6, como para estar un poco más cerca de un título de anticuerpos neutralizantes de 80. Y lo que estamos viendo con el kit COVIDAR, que es un ELISA que utiliza a la proteína Spike como antígeno, no es el dominio RBD, es la Spike completa. Todavía no están hechos los análisis definitivos, pero funciona mejor que el ARCHITECT. Y otra cosa que me pareció interesante del trabajo que están haciendo es esta búsqueda de virus infectivo, que creo que dijiste en la charla que encontraron hasta 9 días de evolución, ¿verdad? Y eso entonces sería muy interesante, que se está discutiendo hasta qué día después del inicio de síntomas todavía la persona está contagiando, ¿verdad? Entonces, la pregunta es si la mayoría llegó hasta esos 9 días que ustedes detectaron en las muestras que testearon, o solo algunos encontraron a los 9 días y la mayoría virus viable encontraban en pacientes que tenían menos de 9 días de evolución. La mayoría se encuentran en pacientes de menos de 9 días. Si nosotros analizamos para ese estudio de viabilidad, de infectividad, analizamos 70 hisopados. De esos 70 hisopados, 7 fueron positivos. Es decir, fueron infecciosos, pudimos aislar el virus. De esos 7, solamente una era del noveno día de evolución. ¿Sí? Y la mayoría, que fueron 2 y 2, eran 2 muestras al quinto día y 2 muestras al sexto día. Y en los otros, de los 70, todos eran PCR positivos. Sí. Todos eran PCR positivos, pero solo en 7 encontraron virus viable. Exactamente. ¿Y los que no encontraron virus eran de más días de evolución? Sí. El rango iba entre 3 a 90 días de evolución. Lo más alto que tuvimos de evolución fueron 91 días. O sea, 91 días y le daba todavía el PCR positivo. Sí. Pero no había virus viable. No. No, virus, también la evidencia a nivel internacional indican que han encontrado, creo que Canadá es la evidencia más larga de los 11 días de positividad, de virus infectivo. Sí, eso es muy interesante, ese estudio que ustedes están haciendo, que tienen las herramientas, ¿verdad?, para aislar el virus, que acá en el país todavía no tenemos. Es muy interesante para aportar desde ese punto de vista, de ver hasta qué día la persona está con virus viables, ¿verdad?, independiente de su resultado de PCR. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta para el doctor Adrián. Yo, entonces, muchas gracias. Cualquier cosa, después te volvemos a preguntar algo. No. Para el doctor Fernando, yo tengo una pregunta para empezar a realizarle preguntas. En el caso del medicamento que ustedes están desarrollando, me pareció muy importante lo que comentó del costo, ¿verdad?, comparado con otras terapias con anticuerpos recombinantes que sabemos que son muy costosas. Entonces, si nos podrías comentar más de eso, si es muy costoso generar estos anticuerpos equinos, o es un valor mucho más accesible que los anticuerpos recombinantes. Nosotros estamos todavía en el proceso del escalado, con lo cual un costo fijo ya determinado no podría decirte, pero calculamos que estamos por lo menos un orden de magnitud o más por debajo del costo de los anticuerpos monoclonales.
Y solo para dar una referencia, un día de internación en una terapia intensiva en cualquier clínica, sanatorio o hospital en Argentina sale del orden de los 800 a 1000 dólares, y nosotros pensamos que nuestro medicamento va a estar bastante por debajo de eso, o sea que es muy costo efectivo y es relativamente fácil de escalar. Nosotros estamos con planes de poder llegar, obviamente dependiendo de cuánto se alargue la pandemia, de la relación entre nuestros medicamentos, si demostramos efectividad con la aparición de una vacuna, pero estamos hablando de llegar de 100.000 a 200.000 tratamientos al año con la estructura que ya tenemos, y se podría ampliar. Ok, sí, eso es interesante que sea de un costo menor, ¿verdad? Muy interesante para aplicar Sí, no solo el masivamente costo como menor, yo me terapia. refería a que, Sí, por ejemplo, si ustedes se fijan, el plan clínico de Regeneron se basa en el cóctel de 2 o 3 monoclonales. Yo empecé mi tesis doctoral haciendo monoclonales, así que tengo mucho cariño por la técnica de los anticuerpos monoclonales que descubrió un compatriota nuestro, César Milstein. Pero a mí me parece un contrasentido desarrollar monoclonales y después tener que mezclarlos. Aislarlos y después mezclarlos es como un sí, contrasentido. En ese sentido, los antisoros policlonales tienen la ventaja de que su poliespecificidad no solo le da mayor potencia neutralizante, sino la capacidad de reconocer variantes del virus, y eventualmente si empiezan a aparecer mutaciones que todavía no se han observado, pero puede ser que aparezcan una vez que empieza a haber presión de selección por la respuesta inmune vacunal o por otro tipo de circunstancias, los anticeros policlonales siempre son mucho más dúctiles en el sentido de reconocer múltiples epitopes y tener mayor capacidad de un reconocimiento amplio, de amplio espectro, que evitaría el escape de las variantes de mutantes. Ujú. Y también ahí con respecto justamente a los epítopes, pero que generan respuesta inmune contra el anticuerpo. Entonces, al eliminarle la región FC, se eliminan prácticamente todos los epítopes inmunogénicos de este anticuerpo equino, ¿verdad? Claro, la historia es la siguiente. Los antisoros equinos se empezaron a usar a fines del siglo XIX, y Behring, que fue quien desarrolló un medicamento que tuvo mucho éxito para una pandemia por difteria a principios del siglo XX, los popularizó muchísimo. El tema es que con el paso del tiempo, y sobre todo se empezó a usar mucho como para picaduras de insectos y sobre todo mordeduras de serpientes, lo que se empezó a evidenciar es una reacción que se llama enfermedad del suero, que es que las inmunoglobulinas equinas enteras, sobre todo el dominio FC, produce una respuesta inmune muy fuerte contra las mismas inmunoglobulinas, y eso produce reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 y tipo 3, que hace que en múltiples casos, cuando se tratan estos pacientes, hay que darles, digamos, adrenalina u otro tipo de medicamento para que la reacción esa de anafilaxia no sea peor que el tratamiento. El advenimiento de esta tecnología simple pero biotecnológica de tratar los anticuerpos con pepsina y purificar directamente los fragmentos hace que la inmunogenicidad baja impresionantemente. Nosotros lo habíamos leído en bibliografía, habíamos visto trabajos, pero también cuando hicimos el primer ensayo de fase 1 con nuestro medicamento para síndrome urémico hemolítico, en pacientes que se le dieron cientos de miligramos 3 veces repetidas por vía endovenosa, no vimos ninguna seroconversión. Evidentemente es un medicamento muy seguro. Y nos guiamos mucho por trabajos hechos por una investigadora norteamericana de la Universidad de Arizona, la doctora Leslie Bayer, que desarrolló junto con un investigador de México una fagoterapia para el alacranismo. El alacranismo es muy importante en el noroeste de México y en el sudoeste de Estados Unidos, y en múltiples ensayos clínicos, como en el paper que mostré muy rápidamente, mostró que prácticamente las reacciones anafilácticas y adversas con este tipo de medicamentos no existen. Ok. Ujú. ¿Alguna otra pregunta alguien tiene? Acá voy a fijarme en las preguntas del público. Me preguntaron, quizás una pregunta que puede ser, yo fui muy Sí, rápido, ¿cuántas dosis damos de nuestros medicamentos? sí. Una desventaja que tiene el obtener estos fragmentos es que baja la vida media. La vida media de una inmunoglobulina IgG1 humana es de alrededor de 21 días. Y la vida media tan prolongada se debe a que esa inmunoglobulina continuamente
está reaccionando con receptores para el FC, que están en los macrófagos y en otras células del sistema retículo endotelial. Al eliminarle nosotros el FC, una, digamos, característica indeseada, si se quiere, es que baja mucho la vida media. La vida media, determinada en ensayos farmacocinéticos, ensayos clínicos por nosotros, de nuestros medicamentos están alrededor de 60 a 72 horas. Con esa vida media, lo que decidimos para nuestro ensayo clínico es dar 2 dosis de 4 miligramos kilo de nuestro medicamento a los pacientes separadas por 48 horas. De esa manera, por los estudios farmacocinéticos, nos aseguramos que haya una cantidad muy importante de anticuerpos circulantes por alrededor de 10 a 12 días, que es la ventana terapéutica que pensamos donde tendría sentido la aplicación de los anticuerpos. Porque como mostraron sobre todo Jesse en su presentación, después de los 10 días los pacientes ya desarrollan sus propios anticuerpos. Entonces, nuestra idea, nuestra hipótesis es que en los primeros días, de 5 a 6 días, donde todavía no hay presentes anticuerpos, estos anticuerpos formarían complejos inmunes, evitarían que los virus entren a las células y aumentarían la respuesta inmune específica. Así que con una ventana, con esas 2 dosis de 10 días, creemos que estamos cubiertos para el efecto terapéutico que esperamos ver. Y entonces, en el ensayo incluyen ya pacientes con más días de evolución, hasta 10 días serían los que están incorporando en el ensayo. Sí, cuando Y escribimos pacientes el graves, protocolo... creo que... Perdón, Sí, sí, no, discúlpame. te iba a preguntar también con respecto a pacientes graves que comentaste en la charla, ¿verdad? De que en algunos casos también le están administrando el Sí, medicamento. el criterio de inclusión es de pacientes de moderados a graves con menos de 10 días de inclusión. En realidad nosotros escribimos el protocolo clínico con la ayuda de infectólogos de nuestro país en el mes de junio, y después empezamos a ver bibliografía que nos indicó que en realidad la aplicación tendría que ser más temprana. Entonces lo que estamos intentando hacer ahora en los 20 centros, en conversaciones con los investigadores, sin introducir un sesgo, porque el ensayo es totalmente randomizado, de incluir pacientes con menos de 7 días, que es donde pensamos que puede haber mayor efecto. Porque todos los estudios con plasma de convalecientes, si bien, como dijo Jesse, no hubo ningún estudio concluyente realmente, muestran algunos indicios de que la aplicación de los anticuerpos sería efectiva si se hace antes de los 6 a 7 días. Bueno. Y nosotros incluimos pacientes de moderados a graves. Esa es nuestra indicación. Bueno, muchas gracias, doctor. Acá tengo otras preguntas. Hay una pregunta que quizás el doctor Jesse o el doctor Fusilo podrían aclararnos del público, que dice: ¿cuál es la diferencia entre una neumonía bacteriana y una neumonía por COVID? Sí, sí, te escucho. ¿Quieres la pregunta o...? Sí, la diferencia entre una neumonía bacteriana y una neumonía por COVID. En cuanto al cuadro de los pacientes es muy similar, y la neumonía con COVID es muy parecida a la neumonía con la gripe, por ejemplo, o otros virus. En cuanto a la diferencia entre la neumonía con bacterias, con COVID es más común ver neumonía en ambos lados, no sé, ambos pulmones, tal vez. Y es un cuadro, o los X-rays son diferentes. En la experiencia en nuestros pacientes por acá, hay muchos pacientes con niveles de oxígeno muy, muy bajo, pero los de ellos parecen bien. Hemos dicho o llamados happy hypoxics, con oxígeno muy bajo, pero no sé, solo hablando contigo y diciendo su historia. Sí,
Para mí es la diferencia. Ok, doctor Fusilo, si querés acotar algo más. Sí, así como dijo el doctor Jesse, creo que clínicamente, en cuanto a la presentación, mayormente no hay muchas diferencias, excepto que la neumonía bacteriana por lo general cursa casi siempre con un cuadro febril y un cuadro de tos con expectoración, que no es lo más usual en la neumonía por COVID. Imagenológicamente, sí hay mucha afectación bilateral en las neumonías virales en general, y en particular el COVID nos da unas imágenes que son muy sugerentes, con un patrón en mosaico, en vidrio esmerilado, que hoy por hoy de tanto ver creo que ya enseguida uno reconoce, pero que son muy similares a otras neumonías virales que hemos ya visto también, ¿verdad? Y la característica fundamental yo creo que está en la fisiopatología. Creo que el daño endotelial que producen las neumonías por COVID genera que los pacientes produzcan más posibilidad de tener trombos intraparenquimatosos, o sea, dentro del lecho vascular pulmonar, lo que genera mucha tromboembolismo pulmonar como una complicación muy importante, y también el componente inflamatorio es muy alto en los pacientes con COVID, lo que genera que tengamos marcadores inflamatorios que por lo general están elevados en la neumonía por COVID y no así tanto en las neumonías bacterianas, por ejemplo la ferritina o el dímero D, que son como biomarcadores inflamatorios muy sugerentes de una neumonía por COVID. También la característica fundamental de los pacientes severos con COVID es que cursan mayormente al inicio con linfopenia, a diferencia de las neumonías bacterianas que por lo general cursan con leucocitosis, no necesariamente con linfopenia. Entonces, son algunas pequeñas diferencias que, bueno, en el contexto clínico sin laboratorio de imágenes es a veces muy difícil de diferenciar. Sí, creo que es importante para nosotros, es importante recordar que muchos antibióticos tienen efectos antiinflamatorios. Así que tenemos pacientes que han recibido antibióticos como citromycin, acitromicina o levofloxacin o ciprofloxacin, que tienen efectos antiinflamatorios, y parecía que había una respuesta a los antibióticos, pero es posible que solo fuera un efecto antiinflamatorio. Okay, gracias. Laura está pidiendo la palabra. Sí, al doctor Jesse, si tiene alguna experiencia nos puede comentar sobre las reinfecciones. Sí, es muy importante, y hemos estado buscando pacientes con evidencia de reinfecciones, y hay muchos pacientes. Es difícil porque hay muchos pacientes con síntomas por semanas, que es muy común, pero tal vez meses. Así que es difícil entender si es algo nuevo o solo la misma enfermedad. Creo que hemos visto 2 casos de reinfecciones. Y sí, creo que es posible, y es posible tener síntomas, tal vez no síntomas tan graves en la segunda infección, pero sí es posible tener reinfecciones y infecciones sintomáticas. Ok, sí, estaban preguntando, no sé si alguien más quiere comentar algo de las reinfecciones. Pero para probar las reinfecciones es muy difícil, porque es necesario tener cepas de ambas infecciones de ambos momentos, y no es común. Sí, hasta ahora son como datos aislados, reportes aislados de posibles reinfecciones. Hay una pregunta, no sé si hay todavía tiempo de, a lo mejor alguien quiere responder del doctor Jesse, no sé, el tipo de test que se utilizan en niños lactantes. Si se utiliza también el hisopado PCR.
tratamos de utilizar hisopados en los niños, pero es muy difícil. Pero sí, todavía es la prueba, es ensayo preferido por acá. No estamos utilizando ensayos de antígenos, así que creo que es la única opción. También se utiliza entonces el hisopado. Y una última pregunta para el doctor Fernando. Alguien del público dice que es muy prometedor los anticuerpos FAP que están produciendo, y nada más preguntarle, me quedó la curiosidad, que mencionó que realizan ingeniería de proteínas, área en el que me desempeño, si están realizando en su empresa esa área, si están desarrollando esa área. Sí, yo fui muy rápido porque me concentré en COVID, pero en realidad Immunova nació utilizando una plataforma para el desarrollo de vacunas. Es una proteína polimérica, decamérica, proveniente de la bacteria Brucella, se llama Lumacina sintasa, y lo que nosotros usamos es esa nanopartícula proteica, la decoramos con antígenos para aumentar la inmunogenicidad de esos antígenos. Y nuestro principal proyecto, en el cual tenemos varias patentes internacionales, tomamos la subunidad B de la toxina Giga, que es un pentámero, y cuando decoramos nuestras partículas, lo que hace ese ensamble o quimera, como lo llamamos nosotros, es aumentar muchísimo la estabilidad y la inmunogenicidad de esa subunidad de la toxina Giga, lo cual nos permitió obtener anticuerpos o antisueros de títulos muy, muy altos. Es decir, que lo que hacemos es ingeniería de los inmunógenos para mejorar la capacidad de respuesta inmune. En el caso de RBD no utilizamos nuestra plataforma por dos razones. Primero, por celeridad, porque no nos dio el tiempo. Pensábamos que nos llevó 70 días preparar este antisuero y nos va a llevar 3, 4 meses todo el plan clínico, y estamos trabajando con una celeridad asombrosa como todo el sistema científico en el mundo, pero tenemos un trabajo paralelo produciendo con colaboradores quimeras donde presentamos este dominio RBD en forma repetitiva con estas especies de virus-like particles. Pero, digamos, sería como por una versión 2.0 de nuestro antisuero si nos da el tiempo para desarrollarlo. Creemos que esa ingeniería de proteínas puede aumentar bastante la inmunogenicidad. Bueno, Laura, no sé si hay más tiempo para más preguntas, porque vienen otras charlas ahora, ¿verdad? Sí, si hay más preguntas, podemos atendernos sin problema. No te preocupes, porque 18:30 comenzaría la próxima. Ok. Sí, yo tengo una pregunta también para la doctora Angélica, que con respecto a si nos podía comentar, no sé si está escuchando, así, nos podría comentar de cuántos pacientes más o menos se van a incluir en este ensayo clínico que se está realizando. Sí, sí te escucho. Sí, en el ensayo clínico estamos previstos incluir 270 pacientes. En este momento estamos llegando ya a casi 140, y lo que nosotros hicimos, justamente la doctora Patricia forma parte también de nuestro equipo, es tener una muestra de biobanco, o sea, guardar los sueros como para ver la posibilidad si en algún otro lugar nos pueden hacer los anticuerpos neutralizantes, o verdaderamente hacer la correlación, si esto pudiese hacer con ELISA, ¿verdad? Entonces, al respecto estuvimos conversando con la gente del Hospital St. Jude en los Estados Unidos, y ellos se ofrecieron a poder hacernos la determinación de los anticuerpos neutralizantes, sin que eso implique que nosotros no podamos también hacer a nivel local un método de ELISA, que entonces poder comparar los resultados. Porque el tema es, o sea, nosotros le hacemos la determinación de anticuerpos tanto al donante como al paciente. Y al donante, en este momento se tienen aproximadamente más de 150 donantes. Entonces serían donantes y pacientes a los cuales se está guardando en un biobanco sus muestras de suero. Ok, gracias.
¿Los donantes están recibiendo hasta qué tiempo posterior a que tuvieron COVID? Bueno, eso justamente por el hecho que no teníamos en ese momento o hasta el momento todavía montada la técnica o definida la técnica que utilizaríamos, se tuvo como criterio de inclusión de donantes hasta 14 días, o sea, 14 días después de que el paciente se encuentre sin síntomas, y hasta 30 días para tener en cuenta que en ese periodo se presentan mejor cantidad de anticuerpos, según la literatura, y a medida que pase el tiempo, estos anticuerpos pudiesen disminuir. Entonces, el objetivo es sacar a los donantes, a los pacientes recuperados de COVID, que son donantes, lo más tempranamente posible. Lo cual dificulta, ¿verdad? O sea, lo ideal sería que nosotros podamos determinar los anticuerpos y saber qué cantidad de anticuerpos verdaderamente estamos transfundiendo. Bueno, gracias, doctora, por la respuesta. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Yo tenía una pregunta también para el doctor Fusilo, si nos podía comentar así brevemente cuál, en el caso de los pacientes graves, qué tratamiento, o sea, como nos comentó el doctor Jesse, creo que dijiste, doctor Fusilo, que es básicamente lo mismo, ¿verdad?, que se está aplicando acá en Paraguay, que es lo que nos comentó el doctor Jesse. Sí, nosotros en los pacientes severos, moderados, severos, que son los que requieren internación, porque el criterio de internación actual son los pacientes que requieran oxígeno, que son ya los pacientes que empiezan a tener hipoxemia, la mayoría de ellos con cuadros de neumonía, y lo que estamos haciendo es el soporte de oxigenación, ya sea por cánulas de alto flujo o por máscara con reservorio, y más la anticoagulación, más los esteroides. En algunos pacientes se está empezando a utilizar el plasma como parte del protocolo del proyecto que está en curso de la doctora Zamudio. Estamos tímidamente usando en algunos pacientes Remdesivir. El problema con el Remdesivir a nivel público todavía es el costo. Y la experiencia tampoco es demasiado buena a nivel mundial como para que incluirla necesariamente como uno de los medicamentos indispensables. En lo personal creo que el Remdesivir no aporta mucho a la mortalidad. De hecho, los 3 ensayos clínicos que tenemos no han demostrado cambiar prácticamente nada el pronóstico del paciente, pero sí aumenta muchísimo los costos. Entonces, hoy por hoy necesitamos una rama probablemente comparatoria de Remdesivir solo versus Remdesivir con corticoides, que la mayoría de los trabajos están teniendo corticoides. Finalmente creo que los corticoides están siendo el eje fundamental del tratamiento del COVID. Ok, sí. Bueno, muchas gracias. Y bueno, si no hay más preguntas, agradecerles a todos por su participación y por su valioso tiempo en este momento que todos están trabajando arduamente para colaborar en la lucha contra este virus. Y muchas gracias. Gracias a ustedes. La foto, esperen un segundo, vamos a quitar una foto, por favor. Todos enciendan sus cámaras. Ya está, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias a vos. Chao. Hasta luego.